Ok, chicos, ahora en esta parte vamos a hablar de lo que es el análisis dimensional. Para entender mejor lo que es el análisis dimensional, primero vamos a entender lo que significa la dimensión. ¿Qué significa la dimensión? La dimensión define la naturaleza física de una unidad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, fíjense, el radio de una circunferencia, una magnitud física, la altura de la mesa, el espesor de una tabla, el radio de la Tierra, ¿ok? Todo esto son longitudes, ¿de acuerdo? Esa es la naturaleza, estos son longitudes, ¿de acuerdo? No, el radio, la altura y el espesor son longitudes. Esto, la dimensión es la longitud y la representamos con una letra L mayúscula encerrada entre los corchetes, ¿de acuerdo? Algunos autores la usan sin corchete, nosotros la vamos a utilizar con corchete. Ahora, entendiendo eso, recordemos entonces pues las magnitudes físicas para longitud, masa y tiempo. Son, para la longitud, utilizamos como símbolo dimensional la L mayúscula y la unidad fundamental en el sistema internacional es el metro y el símbolo es la M minúscula, ¿ok? Para la masa es la M mayúscula. La unidad que utilizamos en el sistema internacional es el kilogramo y el símbolo es kg. Para el tiempo, el símbolo que utilizamos es la T mayúscula, ¿ok? Entre corchetes. Yo lo voy a usar entre corchetes. La unidad es el segundo y el símbolo es la S. ¿De acuerdo? Estos son los de longitud, masa y tiempo. Bien. Entonces, entendemos eso, lo que significa la dimensión. Ahora, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en algunas reglas que vamos a utilizar en el análisis dimensional. Por ejemplo, una ecuación es dimensionalmente homogénea cuando ambos miembros de la ecuación tienen las mismas dimensiones. Y además, todos los monomios o todos los términos que conforman la ecuación también tienen las mismas dimensiones. Recuerden que los monomios se están sumando unos a otros, es decir, todos los términos se van sumando unos con otros y yo no puedo sumar términos que tengan dimensiones diferentes. Por ejemplo, yo no puedo sumar 3 segundos con 5 metros, ¿ya? Entonces, todos tienen que tener las mismas dimensiones. Esa es una característica. Ahora, otra característica, fíjense que cuando pasa esto decimos que la ecuación es homogénea. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos dimensiones diferentes, nosotros podemos multiplicarlas o podemos dividirlas para obtener una dimensión derivada de una nueva magnitud física. Pero nunca podemos sumar o restar dimensiones diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo, multiplicar o dividir, por ejemplo, metros y segundos. O puedo dividir longitud entre tiempo, que es velocidad, metros sobre segundo. Pero no puedo sumar metros con segundo. ¿Ya? Eso es lo que significa esto. Que yo los puedo multiplicar o dividir para formar nuevas dimensiones, pero nunca las puedo sumar o restar si son diferentes. ¿Ok? Cuando sumamos o restamos dimensiones iguales, el resultado como tal es la dimensión y no la cantidad numérica. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, si yo voy a sumar, a ver, vamos a explicarlo acá con un ejemplo. Por ejemplo, si yo voy a sumar longitud con longitud en términos dimensionales, el resultado no va a ser 2 longitud, ¿ok? No va a ser 2 longitud. ¿Por qué? Porque yo no estoy sumando números, estoy sumando dimensiones. El resultado va a ser sencillamente longitud, ¿ok? Es decir, sin el 2, sin el valor numérico. Entonces, cuando sumamos o restamos dimensiones iguales, el resultado como tal es la dimensión y no la cantidad numérica. Es la dimensión. Longitud más longitud me da longitud. ¿Correcto? Bien.
Y por último, los argumentos de las funciones trigonométricas o de los logaritmos son adimensionales. ¿Qué significan adimensionales? Que no tienen dimensión, ¿ok? Son adimensionales, no tienen dimensión. Esas son algunas características que yo tengo que tomar en cuenta cuando realizo un análisis dimensional. Ahora, vamos a ver con un ejemplo. A ver, me están diciendo que la ecuación, esta que tenemos acá, es correcta o es homogénea. ¿Qué significa que sea correcta o que sea homogénea? Bueno, que si usted está sumando dos magnitudes, tienen que tener la misma naturaleza. Es decir, que no puede ser que aquí yo tenga segundos y aquí tenga metros. No, si aquí tengo metros, aquí tengo metros. ¿De acuerdo? Tienen que ser, si se están sumando, tienen que ser de la misma naturaleza. Y que la dimensión que me dé de este lado tiene que ser la misma que me dé de este lado, porque me están diciendo que la ecuación es homogénea. ¿De acuerdo? Bien, y aquí me dice lo que significa cada letra. Me están diciendo, M es el momento de una fuerza. ¿De acuerdo? El momento de una fuerza, ¿ok? Se define como la fuerza por la longitud. ¿Ok? Fuerza por longitud. ¿De acuerdo? Eso va a ser el momento de una fuerza. Esta es la definición dimensional. Fuerza por longitud. ¿Ok? Ángulo, dijimos que los ángulos no tenían dimensión. Masa, dijimos que para la masa era la M mayúscula. H es una longitud, P es una masa, H es una longitud. Y me piden determinar las dimensiones de K y de C. Inmediatamente, si yo sé que H es una longitud, entonces ya debo saber que H al cuadrado es una longitud al cuadrado. ¿Ok? Si H es longitud, H al cuadrado es longitud al cuadrado. Y para yo poderla sumar con esto, sí o sí, ¿qué tiene que ser K? Pues K también tiene que ser una longitud para poderse sumar con esta. Es más, tiene que ser una longitud al cuadrado. ¿Ok? Vamos a ver cómo sería. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ok, esta ecuación, lo primero que vamos a hacer, que la vamos a escribir acá, cambiando las dimensiones. Entonces me dice, M es el momento, y dijimos que momento era fuerza por longitud, aquí está. Seno, pero dijimos que el ángulo era adimensional, por tanto el seno del ángulo también va a ser adimensional, así que esto es adimensional, no tengo por qué escribirlo, esto no tengo por qué escribirlo en mi ecuación dimensional, esta es la ecuación dimensional, ¿de acuerdo? Ok, P, me dicen que P es una masa, ¿cómo representamos la masa? Con la letra M, ok, aquí está. K, no sé qué es K, por lo tanto no puedo decir qué dimensión tiene porque no lo sé, me la están pidiendo, más H es una longitud, ¿ok? Y entonces aquí ya hicimos los cambios. Ahora, vamos a ver, a pensar, ¿qué tiene que ser H? Pues como ya lo hemos dicho, sí o sí, K tiene que ser una longitud al cuadrado. ¿Por qué tiene que ser K cuadrado igual a una longitud al cuadrado? Porque si no yo no pudiera sumar estas dos expresiones. Y como es homogénea, las tengo que poder sumar. Así que para poderlas sumar, K al cuadrado tiene que ser una longitud al cuadrado. ¿Correcto? Muy bien, ya sabemos entonces que K cuadrado es longitud al cuadrado, por lo tanto K es una longitud. ¿Ya? Ok, ahora vamos a sustituirla. A ver qué me va quedando. Me va quedando que arriba la fuerza por la longitud, abajo me queda la masa, y aquí fíjense que tengo longitud al cuadrado sumando con longitud al cuadrado. Si sumo longitud al cuadrado con longitud al cuadrado, el resultado va a ser longitud al cuadrado. Acuérdense que no se escribe el número, solo la dimensión. ¿Ok? Entonces, el resultado va a ser longitud al cuadrado. Ahora, acá, en esta expresión que tenemos acá, nosotros podemos hacer cumplir la ley de la potencia. Y fíjense que esta longitud en el numerador se puede cancelar, aquí hay dos, se puede cancelar con una del denominador, para que esta expresión me quede como arriba la fuerza, abajo la masa,
y abajo la longitud. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Que la fuerza yo la puedo descomponer en la masa por la longitud por el tiempo a la menos 2. Acuérdense que fuerza es masa por aceleración y la aceleración es longitud sobre tiempo al cuadrado. Así que la fuerza ustedes la pueden descomponer de esta forma, ¿correcto? Y si nosotros descomponemos la fuerza y revisamos, vamos a ver que ahora yo puedo simplificar la masa de arriba con la masa de abajo, la longitud de arriba con la longitud de abajo, y me queda solamente, me va quedando t a la menos 2. Solamente me queda esto. Por lo tanto, de aquí concluimos que C es t a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo cuáles son las dimensiones, que es lo que me están pidiendo, de determinar las dimensiones de K y de C. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ¿cuáles son las dimensiones de K? Ah, bueno, ya yo simplemente digo, bueno, K es una longitud. ¿De acuerdo? K es una longitud. Ahora, ¿cuáles son las dimensiones de C? Las dimensiones de C es t a la menos 2. Ahora, la siguiente pregunta me dice que determine las unidades en el sistema internacional de K y de C. Entonces, ¿cuáles son las unidades? Vamos a ver. Para el caso de K, si es una longitud en el sistema internacional, la K tiene que ser metro. Y para el caso de C en el sistema internacional, la C tiene que ser segundo a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, la C en el sistema internacional tiene que ser segundo a la menos 2, y en el caso de K, K sí o sí tiene que ser metro. ¿De acuerdo? Entonces, la K está en metro y la C está en segundo a la menos 2. Estas serían las unidades. ¿De acuerdo? Bien. Y de esta manera pueden ustedes resolver todos los ejercicios que les dejo propuesto en la guía de ejercicio. Cualquier duda, recuerden que siempre me van a poder preguntar.